Baisha pamba, eisha pa, peina, coina, name, ayuma, agueruma, bm, pen de programa. Ñande programa entero vete, va pegaro, bajera, vagina. Atoralo, hermano cuera. Pastor Emilio Vázquez, departamento de Itapúa, vive. Congregación remanente de Israel. Peina, ja, ema, boy. Ame, evo, pm, pti, abrazo, rompe espalda o pururumbaba, ñañe purum, mañana envía poco este día, aragualo, mita, atora. Ahí te imagina Evangelio de nuestro amado Yahushua Hamashiach, Juan capítulo 6, verso 31, de Mayahashea, ahí te imagina edición número 289. Aguilleguerro de Sergio Yaha, imagina 280, llamó 290 por ahí de mariquejina. Apey 300 la olla, tema. Muy bien, hey, fotógrafo, no se ve, inabuchón. O sea, por ella, mamó Dios. Qué bárbaro. Más 595-985-162-975 Lomitaña, Nepumuripo Peguape, Pilia Pamoí, Ojina Mayra Babea. O Poiro, o Lomitán la mensajito, mi Paisa Guareyo, ya. Oí ya en el programa, pero oí ya tu hora ese, Pepe Nema. De todo vamos poniendo y vimos oí de la. Tu barama lo meta la Biblia, pues ya gustó, ¿verdad? Ya cuando más tu la Biblia, cuando más revisar, más preguntas de cosas, pues ya pillar la o estudiar ahí. Ella pillar, pero vamos a estudiar, porque un día me pregunta, ya puedo andar a veces, pues nada, que decir que hoy tu barama bien de gusto para pues, ahí me puedo ver la, me puedo ver la ñande, ya era cuatiaña en la Biblia. Vamos, Génesis que yo la pregunta de cosas. Pero, hay sabe de esta pisa, abro yo pues tú se la no entendé ya que muy teo ya que Nuevo Testamento. Y claro, porque y ku ahí no, amo todo vivir ahí no. Me te jugué vilendo muy aprender pues no entendiendo yo pues no calzáis pero ole pero ni pues muy o topamos de parte de las cosas y con razón, pero yo pues de o calza patas y no pesa no hoy la de puro hoy la escritura pero de topa yo y más veo ni por uno que uno mismo que de por y la completo la libro que era del Nuevo Testamento donde ya iría de Catuilla pues no en tiempo del Mesías ni de Pablo que hoy estudias a ver Nuevo Testamento donde no siempre hoy un sistema hoy va a coger la boeja o la cuapura añade ya pegua oye boeja escuela de donde se estudia la Torah oye cuapamo ya cada escuela y cada escuela y alumno y Gilel, escuela de Gilel, Shamaín, Amisha. Mashiach, maestro ahí ahora escuela y alumno, pero él era el mejor maestro, era la interpretación correcta, exacta. Él lo interpretaba y en qué se basaba la enseñanza de las escuelas de ese tiempo. La palabra para entender enseñaban la sagrada escritura del que se encontraba en la Torah o en los profetas, pero más la Torah. Torah, oye, eso es porque eso es instrucciones del Padre. Mandamiento, ordenanza, instrucciones y no. La escuela Harupi, Harupi. Oye la maestra, pues la rabino, la jajam, la sabio, o interpretado ya. Y le añado algunos, peisa. A ver, hija, después a veces oye un batija o discutía y la, esa puede entender cada uno. Un miarupía y hospital y discusión fuera, escuela y resolución fuera. Oye, ya puedo ir, pero ahí vete y cuatía.
Oye, estudiaba, mi amigo dio color de copa. Pero bueno, no, allá pino golpe al lado mi porque iba cota pisabula esa tacho ojo, jamás te cota y nada, pero algo ni por una buena amigo. Pero anga más que le he terminado de ver el primer libro, bien muy cosa más pillata. Oye, revelado ahí en la pesa onda. A veces ni ne pensar y parece, en güey, coa, ya ni por no leer, Mas mi pean tal cosa, hablo ojo y nada, mas si hago y guri o si no, piña ahora es Pablo de ir a ella. Entonces, pan de ahí con los Juan de ojo, la, más que lee la Génesis, jate cuye tapan de ojo la, oye, abrí, ojo la picaya. Y por ahora que hoy el tema ya avanza, ya jao. Bueno, oye, que lo está, pembo jareñan de hinalañan de peja y jareñan de abeja ya mediante upaya se corresponde después a aprender y a veces a estudiar ahí ya porque pues ya guay está bichado y con después hinala para que serio con trabajo no para ahí la no entendí yo ingo ta en más yo tal cosa ya yo pude ir ahí más hace seguro yo pude a lo que tabla ahí hace seguro pero me dice ahí no a capaz de eso de la evidencia a pensamos a hacerlo mitad ya responde ya bueno pero caso mío me vende pollo yo pues mí peñe puto y hago ofrenda más 595985162 lo mitad pues sería tú no sabes miro oye a la ñande audio mío pa ni comunicarlo mitad senda y cuál va esa upiba va pastor Sergio y vos a el audio un erupillo más gente y entre otros hermanos también entero que te habla ese ahí la vemos a viajar en acá hija tora pe y ya jabe me amigo pe yo pues yo pe sembrar la semilla la cada hija tora pe ya pío hoy está capto algunos ni interesados hay testimonios hasta ahí ahí está pisado en dudas y nada vecino de golpe hizo de agendú y programa y paigo y captura aña boasa mi sea hija agendú semino sea ahí y vecino a ver la tapizar hermano las pintas y ahí no sé la o agendú ahí hoy tiras a su vecina hoy vende una cosa o interesado su vecina en Bojasane más, ver ahora pues puedo aprender algo, ¿entendés? Cogen du y nada, a veces ya, puedo muy, ese tío para adelante y yo muy, ves, equipo sonido, lo muy ley celular, pepe, que uno en du y picar pues a revés, había sido ahora el vecino fuera, yo ya puse a cara, pero ya oye, más yo en Boja, y que tú digo ya va con va a pojar, va en du, en Boja Minas, hoy testimonio a ver pesa hoy a ver te está Paraguay ve te está Argentina verá muy te metí hermano muy ve y testimonio ahí pesa oye lliurea o eso es Argentina ve bueno duda no había sido la o está pisado ya pebio en duda y nada es viti igual está lliurea de más en Boasa mina se está en tu mía y para me pego pe pina pe genduna pe oye me oportunidad un grupo pe lomita pe lliure permisos y capturo que haya compartido pe hago ti semilla alguien no aprende algo alguien no usa bueno digo pastor Emilio Ñembotucha para ahí se va a ver en conjunto a ver yo puedo un palo donde de lográramos alguien nos enduja o por andú averiguar y contactarse en día mediante de ella piso del audio bueno ese también es esfuerzo tuyo amigo añade entero vaya yo puto no pedaco ya mañana pedaco carro del reino ya mañana a veces ya tira las dos cosas así es que esfuerza lo mitad ya va me catui me YouTube me Facebook me Telegram WhatsApp ni ya es 6 radio WhatsApp ay juele da esa retumba ya
Y que allá. Allá, ese. Bueno. 6:31 me iba a llegar, pues yo. 6:31 más. O sea, a ver la pregunta, oye, por lo mitad, ¿por qué enfatizaban mucho a sus antepasados los judíos, siendo que el momento que ellos estaban viviendo era un momento más fuerte, proféticamente hablando, ya que el Mesías mismo estaba allí? ¿Por qué? Tú sabes, y pues 6:31, ya que la momentos de acuerdo hoy ya tú sabes, es porque cumplir la profecía porque el Mesías hoy, bueno, por el problema con ella es cuando lo vi el Mesías, cuando o viví del pasado, la gloria del pasado. Ese abuelo, ese tatarabuelo, a escuela, peisa, pues, tu sistema, ya puedo escuela, a la vida de escuela, a la vida de escuela, cero. No podemos vivir de gloria ajena del pasado, donde vio donde vio la experiencia de Erecuña, la Yahweh, de descubrió posibilidad, claro que sí, hay posibilidad, pero escuela, pues, son que uno pega a otro, acá punto lo ve la Mashiach, lo ve es la Mesías, Yahoshua, la ñanderuete, era hija en bimbo uja. Pero ahí no hay problema. Ya mañana ya leyeron ahí, la ya comentando. Más que pues te digo, ore utuquera pues, o jipei curi upemana, amoite desierto. Oye haisha. Cuatiañe m. Buyape, uvaga peva, ome chupecuera o ujama. Buyape, uvaga peva, oñeme chupecuera o ujama. Bueno, dos versiones, se les dio y les dio. Bueno, no hace la diferencia. Bueno, Buyape pan y lomita. Castellano ve y nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Bueno. Hasta aquí versión guaraní, algo en Curija, a esa hora con referencia bíblica, y a ver, por el fuera o cuepe maná desierto, va directo y maná. Oye, haisha ñanderuete cuatiañe m, ñanderuete ome y su pecuera panje, ande y la buyape panje, voy ya entendemos. Uvaga igual, o ujalma, a pepe dije y vean también, vea, por referencia, Éxodo 16:4, 16:14, Salmo 78, 24. A la referencia, ore comicia a ver raro, vea. Se guaja y cueste en la Biblia, la cuatiañe, ore cuál la referencia, pese la debilidad, pase y potente y hoy. Hoy me teí, o sea, casi tiene hermano guri, pero carañe, igual. A la referencia, ore cuase, a la referencia bíblica y formal de esto ahora es memba en mujer. Mí como eso yo pude mi añade a mí una perder la esperanza. Ante algunos popes o hasta rojas y uno está real amigo pastor Emilio y mandó a esa foto por se deja las referencias, cada palabra oír referencia. Es importante. Parece que usted hay purú ahí de Biblia, a veces lo están pegados y ya pues se pregunta peor todavía. Biblia ya pepita latinoamericana. Ese ya también, y quiere la referencia, ahora escoge. A mí te ayuda. Bueno, entonces, a ver, lo están la pregunta, esta la botuchite y cuela, siendo que esa escuela en un momento más, bueno, no, se humará no ubicáis en el momento profético, ubicáis en el tiempo profético.
quedaron en el pasado en la gloria de sus padres a upea. Nuestros padres, allá tal cosa, más tal cosa. Hoy lo que ya hay personas, la mompa y la más a la situación de desastre. Cuando la ley de la de Imaguaré en Botuchite hija en Mompa hija de tu de ella pues la hablando espiritualmente ya ni mongueta. Por ejemplo, como va va esa para allá legalmente, algo sobrenatural. Yo creo que esto fue algo sobrenatural. Ya hemos pedido una vez por la mi hoy la estado hoy ya sí algo sobrenatural. Hoy hay las opiniones o refutadas o me eran de indicios o supuestamente de pruebas de que esto no fue algo natural allá, algo sobrenatural. Pero bueno, lo que sí que está escrito y nos sirve para educarnos, de orientar, o alimentar, de fe. Ahora, si vos querés creer, creéis, si no, no sé qué va a pasar allá. Si realmente comieron o no comieron el maná. Ahí me pregunta Baby Guri si real, pero ese es se para ahí lo mitan la pe mezcla y na pero por anduce de Guri la según hoy PTI movimiento esa tigora el la ya es se sabe mina anotamos agui. Lo que sí que oye basa que todo es cosa de extraterrestre. Posiblemente la UP esperar de cualquier BTI máquina la olla pujala alimento allá o elaborar alimento. La era la maná según la mi alienígenas ancestrales, según los que comentan en el documental los alienígenas ancestrales. Israel fue sustentado por el maná no en forma sobrenatural por un Elohim, sino por que un extraterrestre que ellos llamaban Elohim les dio una máquina para proporcionarle el alimento. Así es que otro yema o aparece vende imagina la coque se veña ya problema con libro apócrifo vaya tío cabalá misticismo nambrena y algo ya su amado jamia ako anga o aparece peaco alienígenas ancestrales documental o por anduve hago tapichala será posible o pastores y la bomba y si entonces la vida entonces no ojo si vos vas a ver esas cosas handende de cueve base bíblica seguro solvente nemo patinata lo mía porque se acuago este ya cosa catan de este imba oreco historia, libros, documentales, qué sé yo, o y también arqueológicamente, pero nemo de viata que, o sea que el tema que de Cacota Pichabe y todo extraterrestre de Maya. En el sentido de desviarle de la fe y bueno, creer en alguien que posiblemente llevar a ese nivel. Se la upea da que se la desde el punto de vista todo extraterrestre y que todo había tecnología en ese tiempo que entonces la arqueología no topa y la umía mi máquina umía el oicopa umía y no iba TI doye topa y la papiro o sea TI grabado donde escribe de que ellos ahí tenían una máquina y de cual sacaba el maná Israel lo que sea no hay por o sea de la llave seco fuera presentar pero en PTI hipótesis
Entonces la hipótesis una cosa, a la evidencia otra cosa. O sea, posiblemente habrá sido, un mía no, pues un mía ni vendejan, un mía mi programa. Así es que eh, hay evidencias escriturales de que cayó pan del cielo y cayó pan del cielo. Ahora, la C siempre lo he estado por andumba, ella nepa, ella nepa. Bueno, ahí lo describe más o menos cómo era, pero ese te decimos está EBM, ciertamente para los ángeles. Eso es mentira que cayó pan, no dice que fue pan. Ese no dice que fue pan cocido allá de esa. Sin te petí semilla y chagua, la jugada. Ajá, espera upea o elabora llega. Pero no hay evidencia pues, segura para decir que esa semilla cayó de alguna planta de por ahí cerca. No hay por igual. Aparte que esa huella. Ella vio la lunes a viernes o a las semillas y le trajo y te digo a la sábado, no hay que decir que existivo y todopoderoso. A los que niegan eso. Ok, dice que el Shabbat no hay, séptimo día, no, hay por 9. Si no, solamente pues 6 días andan en Guatemala. Algunos o escape séptimo día andan por 9. O si no, algunos un batido de más. Allá, un batido de más. Esta y 3 de más, un batido ella va a la Ituyushi. O 6 días, ahora con un batido más y a 7 días, un batido más. Hoy tu yu no hay por hígado. O sea, pensé en la Biblia, o sea, no puede ser que haya sido una máquina que o algo extraterrestre verua cueja, o la idiocuera. Muy peligroso es. A ver, cosas las opiniones, pero no es el lugar para hablar de eso en ese punto. Pero de botar de piquete y lo mitad la documentales, querer saber quién es realmente el todopoderoso a través de documentales científicos o de extraterrestres o lo que sea, porque a muchos le enfriaron también, y lo mitad ya y canguipagüe porque o debía paitear. Y hablo muy claro y para mí es más que suficiente tener los escritos bíblicos y seguir este hilo de fe. Allá. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio de comer. Está escrito, está escrito, quiere decir que hay documento. ¿Y dónde está? En la Torah, en el Pentateuco. No hay documento. Ahora, si te nega payita o escrito, Pepe. Pepe gente estamos. Si hay un documento escrito donde ella raja en nega payilo, no sé de que sea falseado, Pepe si ya aquí. Luego se tiene que comprobar también de que fue falso. Y hasta ahora nadie comprobó de que eso fue falso. Nadie comprobó. Al contrario, no refutáis la PAPTI, oye mointes a web pepe en algunos no le coy prueba. Siempre estuvo ahí eso es escrito. Y bueno, Salmo 78, 24 al 25. Vengo a ver ya mañana de Biblia en guaraní. Pero de leéramos bebé leéramos Salmo 78, 24, 25. Ya, importante, pero cuando citáis la verso anterior, 17, Salmo 78, 17 al 22, por ejemplo, que no confiáis abuela humillipicueracuela Elohim y rebeldes abuela entero el todopoderoso y posible y contrapecuera acá vamos a ver acá coge cande famoso calan de versículo de defender miedo acuerdo petit parte mindio y purú pero se le como están en la escritura mañana se llamó la atención el Salmo 78 acuerdo citaba este versículo de allá. Pero por ejemplo donde antes leemos desde el 17 al 22 a la pinta la y antepasado fuera un botuche y te agina había sido rebelde ya voy posible se fuera el todopoderoso mundo lógico y esa era por el guaco mío no me vi
Ahora cuando es limpio, pequeña trayectoria de gloria. Uparo yejata, uparo viví, güey. Oye, sentí superior por lo que pasó con su antepasado, como si fuera que se acuerdan ahorita involucrado para beber. Sin embargo, ellos estaban lejos de esa realidad. Ellos no estaban viviendo nada sobrenatural. Cuando metí fe ficticio y té religioso y tema lo vivía porque la sobrenatural no es cuando viví. Cuando viene el Mashiach o huye por cosas sobrenaturales a la escuela, no, porque pega, no, porque va falso, porque pega, no, porque es mago, porque a las pinas. Pero yo le dije señales, y hija, o sea, era un pueblo de dura servir, de duro corazón, y pego y se trata de fea, baby. Ya tuyo, y la completo, y la orobia paisteno, y o pachagua, y coñadita, a mí ya me entregan la gloria al Padre, lo me dejan de posibilidad ya calcula por más allá o viajan más con ambas anija la ya debía la ikatu hagure ya robian porque ella ne putu ya go putu en el putu no ero viajan no ande pepe ñende gallero ya ni katu más oye pomba muchos están siendo ayudados hoy día para que pueda aumentar su fe pero ya revelarlo mitad. No, ese ya pesan de más, no, porque andas ahí pesa oír, mi historiador y pesa, no, pues mi científico y pesa, no, ahí porque se defrauda, guría, pues más congregada, pues, bla. Bueno, y tremendo, güey. Así es. Entonces, nada que objetar, a ver, si pasó, esto pasó. Recuerdo mañana y la triunfo del pasado, pero recuerda la vida espiritualmente inandí. No, mala milagro, tal parte, fulano, cuera, sultano, y liberado. Donde a donde hablan de vida, la pintan ahí por ahí, ven, por ahí oración, espiar la escritura, y la mandamiento, mío, cumplir mandamiento de hombre, con algo pesa hoy, Verso 32, lo está. El Mesías le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jaquepea. Pende ipuicuera, pues, uacuebe buyape. Pago pe panda, él es poderoso y te diga, cuaco, papá, me es a guajina con anga PM. Ako pe pango malo ita unyi bahi ye na pe ako pango wa na nyi bahi veta imagina y oye él viene como un alimento que da vida y vida eterna. El pan de mi maná matarlo mitame unas cuantas horas a pilla uyima pe imagina la tema. Posiblemente acuerdo un grande CTI Moisés ve ahí. A pregunta: ¿será posible que los judíos llegaron a idolatrar a Moisés? Daré fuente segura de información, pero probablemente un grande C de mamas y viras. Pudo haber ocurrido pero no tengo documentos para decirte, ¿sabes qué? Ellos llegaron a idolatrar a Moisés. Porque en grandes congregaciones muchos idolatran a sus líderes. Algo así hay, pero acerca de Moisés que le hayan idolatrado no hay documento, o sea, se la pisa la oye idolatrado eso, al contrario de eso es cero o tú subes y ves allá. Pero por el verso 32 donde por andulo mita así es tocado ahí congregaciones era ni que niñe etila jaque papa jaque upa y jaque pastor bueno, ya por poco no es un vaina tremendo y te iba a hacer eso. Por ejemplo, no, eso no está bien. Engrandecer fuera del rango de honra. La honrar una cosa, pero es asar la medida. Usted ya ha ido las tramas, veamos, último pendeje sujeta para este ya de moico mandarla de vida, o mandarla de familia, la de droga, ya de moico ya pon de droga, no nunca todo en droga. Muy pensaba, ya destruía porque no, el líder fulano, el guía espiritual fulano,
qué sé yo, el pastor, el obispo, el apóstol, el profeta dijo, ella nunca se va, no fue la joda por un burú viente o ya por la show. No hay cuál es la realidad ajeno al matrimonio, familia, oye, está talada porque es penal, es peligroso. Bueno, pero volviendo a la pregunta acá, vamos a mirar, va ahí, 632. Realmente si hubo idolatría, o sea, intenciones. Yahshua le dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, más mi Padre es el que ha dado pan del cielo. Y bueno, esa a mí vin se interesa en la término 32. Así que ya Joshua les dijo, en verdad les digo que no fue Moshe quien le dio el pan del cielo. No, mi Padre es quien le da el verdadero pan del cielo. O sea, ellos atribuyen a Moisés que por medio de Moisés ellos habían recibido el maná. Bueno, y se puede interpretar de dos formas. Puede ser que haya alguno o atribuía a Moisés, pero no entendí más la escritura, porque sabemos que de por sí solo Moisés de Catuyo Yapumba de era un siervo de Elohim Yahweh, y todo lo que Moisés hacía era obra de el Todopoderoso. Así es que va a apuntar también de criterio. Para mí no creo que hayan tomado ese punto de vista que Moisés era el que dio el pan. El negativo ya por nada de por sí mismo, ni agua ni nada. O sea, todo lo que él hizo fue por voluntad del Padre, por el poder del Padre y por orden del Padre y bajo sujeción del Padre. Inclusive una parte cometer unos errores ahí. O sea, no, para mí no creo que hayan, acá en este punto no creo que haya una idolatración allá. Oye, idolatra y la Moisés, idolatrización, se no escuché, se sabe allá. Tres tristes tigres, tres se cruzaron el trigal, bebé ya muy allí, ¿no? Ese case. Y bueno, a la pina, o sea, no sé, opiniones al respecto no topáis si hubo. En algunas partes hay comentarios ahí de que pudo el escritor a veces juntaba dos acontecimientos, a veces tres acontecimientos en uno. Upesan ya veja de las contradicciones y de que posiblemente se le atribuye a Moisés, pero quizás no fue eso lo que el escritor estaba queriendo decir, sino que es un imán de Maya. Entonces, pero hay que ver también pues, la fuente del cual ellos se nutren para decir que Moisés Dios. ¿De dónde sacan? Movidos en la escuela pea. Allá hemos la versículo bíblico. A la versículo bíblico ya es como Pentateuco, ¿ve? O Torah, ¿ve? Ya topa que el Padre fue el que dio el maná. Moisés o cumplir orden. No es que Moisés y poder es la. O sea, no fue así. Por eso que el Mesías, por ejemplo, cuando él viene y hace las cosas, por la mano del Mesías, el Mesías ora y el Mesías es un instrumento del Padre, pero mayor que Moisés porque él realiza milagros. Él realiza milagros por el poder del Padre, sujeto al Padre, ¿verdad? Entonces, y alguno me estaba diciendo, pero al fin y al cabo, el mismo lento de pastor, porque Moisés, por ejemplo, ya puede milagro, ya con eso, porque entonces, pero ¿por qué el Mesías va a ser superior a Moisés en el sentido de que él
muere por el pecado de la humanidad. Moisés no pudo hacer eso. Y a Josué es hijo legítimo, venido del cielo, engendrado en el seno del Padre y enviado. Moshe no. Ya no le coipa naturaleza. Otra cosa, el Mesías muere y resucita y está a la diestra del Padre y va a venir a reinar. Moisés no. Entonces ahí pues está el tema. En ese punto es que muchos no estaban de acuerdo con el Mesías. Va a echar pioja de tu chaveta el año antepasado, va a echar pioja tal cosa beta, y mencionaban a los patriarcas. Yo creo que por ahí iban un poco más la duda de los, porque no creían en el Mesías, sencillamente. Veamos el tema. Así es. Engrandecía a Moisés como patriarca de ellos, pero se olvidaron de que Moisés fue un siervo de Elohim, y fue Elohim que dio pan, maná al cielo. Y Moisés que creó esos panes. Porque que te voy a explicarme la diferencia entre Moisés y Yahoshua, porque Yahoshua es superior a Moisés. Bueno, Pella profundizada peago hago porandú en qué sentido el Mesías, marcamina vea, en qué sentido el Mesías es pan, o sea, metafóricamente, espiritualmente, cuál es el impacto, va, ella ya entender pea y cuál se no. Va, esta la de ahora, bueno, apenas ya, ¿veis cómo imagina? Sí, 6:32 veo. Ya no veo Pepe. Allá 6:32, 33. 6:33. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo. 6:33. Bueno, ya explicada otro programa. Va para la pan, va a ver ya. Sí, ni los judíos no entendían. Algo experto en la Torah por cañé y vi. Ya exacta para ya no sé, a ver, 6:33 hoy pregunta. Danos siempre de ese pan entonces, 34 pues no pago. Bueno. Y vamos a explicar ese ya se sube otro encuentro. Habíamos ella pues viendo en poco te diara guardi que fuera, abuye que me mejor ella pues sacabe, abuye que me buscar a ver pene mensaje mi a pecha ni imagina a ver atorar ebe y ya pubema ya que está pendero bastante lo que te apa que topata con éramos y con emo. Oye pe vende vive Pastor Emilio Vázquez. Shalom, hasta mañana, bendiciones.